Cuando una persona vive atrapada en su patrón y no lo corrige, no solo sufre, empieza a construir una identidad alrededor de ese sufrimiento. Ya no es alguien que tiene una herida, es alguien que es su herida. Habla de ella como carta de presentación, como explicación de todo, como justificación automática. El dolor deja de ser algo que quiere resolver y se vuelve algo que exhibe. Ahí nace la romantización del victimismo. Empieza sutil. Se cuentan historias tristes buscando comprensión, se rodean de personas que refuercen su versión de yo he sufrido mucho. Cada conflicto es otra prueba de que el mundo les falla, cada error es culpa de alguien más. No hay aprendizaje, solo confirmación constante de su tragedia personal. El cerebro, que aprende por recompensa, empieza a asociar sufrimiento con atención, con afecto, con importancia. Mientras más dolor muestran, más validación reciben. Sin darse cuenta, alimentan la herida todos los días. Después, el patrón se celebra. El caos se vuelve parte de su cultura emocional. Las peleas se hacen normales. El drama se vuelve convivencia. Las crisis se cuentan entre risas o exageraciones como anécdotas de vida. El desorden financiero se llama así somos. Las relaciones rotas se llaman mala suerte. El alcohol, la evasión o la irresponsabilidad se llaman disfrutar la vida. Todo lo que debería encender alarmas se convierte en ritual cotidiano. Ahí el patrón ya no duele, se honra. Y lo más grave es que eso se vuelve el entorno donde crecen los hijos. Los niños no aprenden lo que se les dice, aprenden lo que se vive. Si ven adultos que se victimizan, aprenden que sufrir es identidad. Si ven adultos que evitan responsabilidad, aprenden a huir. Si ven drama constante, aprenden que así se relaciona la gente. Si ven caos normalizado, su cerebro lo graba como estructura básica de la vida. Así la herida no solo se hereda, se entrena. El hijo aprende que los problemas no se resuelven, se lloran, que las decisiones no se sostienen, se abandonan, que la culpa siempre es externa, que el dolor es algo que se muestra para recibir atención, no algo que se trabaja para crecer. Y cuando ese hijo llega a la adolescencia o adultez, repite exactamente el mismo sistema. Busca relaciones caóticas, vive en drama, se sabotea, se victimiza y luego lo romantiza también. No porque quiera destruirse, sino porque es lo único que su sistema reconoce como normal. Así se forman generaciones completas de personas cansadas, heridas y estancadas que creen que están viviendo intensamente cuando en realidad están repitiendo el mismo desorden emocional con otro nombre. Lo más duro es que estas personas suelen atacar o burlarse de quien intenta vivir distinto. La disciplina les parece rigidez, la estructura les parece control, la responsabilidad les parece aburrida, la calma les parece vacía, porque todo eso amenaza el mundo caótico donde su herida se siente cómoda. Prefieren un infierno conocido que una estabilidad que les exige cambiar. Por eso alimentan su dolor, por eso celebran su caos, por eso heredan su herida. No es mala intención, es un sistema que se autoprotege, pero el resultado es devastador. Familias completas viviendo décadas dentro del mismo patrón sin entender por qué nunca salen adelante, hasta que alguien lo ve. Y cuando alguien lo ve, ya no puede desverlo. Ahí empieza la ruptura del ciclo, aunque duela, aunque canse, aunque se sienta solo. Es el precio de salir del patrón que otros siguen llamando vida. La gente no toma malas decisiones porque sea tonta, ni porque le falte información, ni porque no tenga capacidad. Las toma porque está obedeciendo una configuración emocional que se instaló antes de que pudiera pensar. La herida parental no se recuerda como un evento, se vive como una forma automática de reaccionar al mundo. Desde ahí se eligen parejas, amistades, trabajos, hábitos, formas de huir, formas de pelear y formas de rendirse. No es elección libre, es repetición disfrazada de personalidad. Cuando alguien no sabe cuál es su herida, cree que su manera de sentir es como es la vida. Si se siente abandonado, vivirá persiguiendo atención o aceptando migajas afectivas. Si se sintió controlado, saboteará toda estructura aunque le convenga. Si se sintió insuficiente, vivirá compitiendo o rindiéndose antes de intentar. Y como no ve la raíz, interpreta cada reacción como lógica, cada impulso como intuición, cada emoción como verdad. En realidad, solo está ejecutando un programa viejo. De esa herida nace el patrón. El patrón no es el problema visible, es la forma repetida en que la persona se mete en las mismas situaciones con diferentes nombres. No son malas parejas, es la misma dinámica con otro rostro. No son malos trabajos, es la misma relación con autoridad. No son malas rachas, es el mismo sistema interno provocando el mismo resultado. Pero como la mente odia verse a sí misma como causa, inventa excusas externas, suerte, destino, gente mala, circunstancias. Aquí entra la parte más destructiva, la normalización. Cuando algo se repite mucho, deja de doler como alerta y empieza a sentirse como vida normal. El caos se vuelve hogar, el conflicto se vuelve cotidiano, la ansiedad se vuelve carácter, la mediocridad se vuelve realismo. La gente no dice, estoy repitiendo un patrón destructivo. Dice, así es la vida, así son las relaciones, nadie tiene nada seguro, todo cuesta. Esa es la trampa perfecta. El patrón ya no se ve como problema, se ve como realidad objetiva. Y cuando algo es visto como realidad, ya no se cuestiona. Por eso casi nadie cambia, porque para cambiar habría que aceptar que no se vive desde decisiones conscientes, sino desde heridas viejas. Habría que aceptar que muchas elecciones personales fueron reacciones automáticas. Habría que sentir vergüenza, duelo, responsabilidad y pérdida de identidad, y el ego no permite eso. Prefiere repetir el daño antes que admitir que ha vivido dormido.
Entonces la persona defiende su patrón como si fuera su esencia. Ataca a quien lo confronta, se burla del que piensa distinto, justifica lo que le destruye, se rodea de gente igual para no verse, convierte su herida en personalidad y su caos en estilo de vida. Y así pasa algo brutal. No importa cuánta información tenga, cuántos consejos reciba o cuántas oportunidades aparezcan, siempre tomará decisiones alineadas con su herida, no con su bienestar. El que se siente poco, elegirá lo que lo confirma. El que se siente abandonado, elegirá lo inestable. El que se siente sin control, elegirá el desorden. El que se siente vacío, elegirá distracción. No porque quiera sufrir, porque es lo familiar. El cerebro confunde familiar con seguro, aunque sea destructivo. Por eso la gente arruina relaciones buenas, sabotea trabajos estables, vuelve a vicios, repite errores financieros, cría hijos en el mismo caos que odió. No son malas personas, son sistemas no corregidos. Y la verdad que casi nadie acepta, si una persona no identifica su herida y no ve su patrón, no va a cambiar de fondo. Puede mejorar por rachas, motivarse por meses, prometer cosas, ir a terapias superficiales, leer libros, pero el sistema base seguirá dirigiendo su vida. Tarde o temprano regresa al mismo lugar con otro nombre. No es falta de voluntad, es falta de conciencia estructural. La civilización entera vive así, millones creyendo que deciden libremente mientras repiten heridas heredadas. Por eso el sufrimiento se hereda, por eso las familias se repiten, por eso los errores parecen destino. No es destino, es patrón no visto. Y hasta que no se ve, gobierna, silencioso, constante, implacable. Lo duro no es que la gente se equivoque, lo duro es que la mayoría muere defendiendo el sistema que la destruye sin saberlo. La falta de estructura interna en los hijos no aparece por generación espontánea, no es mala suerte, no es personalidad débil, no es que salieron así. Es el resultado directo de adultos que nunca se ordenaron por dentro y aún así se atrevieron a criar. Un niño no aprende estabilidad por discursos, la absorbe del sistema emocional que lo rodea. Si crece en caos, evasión, incoherencia y reacciones impulsivas, eso es lo que su cerebro graba como forma normal de existir. Cuando un padre no regula sus emociones, el hijo aprende que explotar, huir, callar o dramatizar es cómo se enfrenta la vida. Cuando un padre no es constante, el hijo aprende que nada es estable. Cuando promete y no cumple, enseña que la palabra no vale. Cuando evita conflictos, enseña cobardía emocional. Cuando culpa a otros de todo, enseña irresponsabilidad. No hace falta decirlo en voz alta. El sistema nervioso del niño lo copia. Ahí nace el adulto frágil. Un niño no desarrolla disciplina interna si nunca ve límites firmes y coherentes. No desarrolla pensamiento estructurado si todo es improvisación. No aprende a tolerar frustración si siempre lo rescatan o lo dejan hacer lo que quiera. No aprende a sostener procesos largos si en su casa todo se abandona a mitad. Luego esos mismos padres se preguntan por qué sus hijos no aguantan la presión, por qué se rinden rápido, por qué no terminan nada, por qué se refugian en distracciones. La respuesta es simple y brutal, porque nunca les construyeron un sistema interno fuerte. Muchos padres confunden amor con comodidad. Creen que evitarle dolor al hijo es protegerlo, cuando en realidad lo están debilitando. Le quitan el entrenamiento emocional necesario para la vida real. El mundo no es flexible, no es comprensivo, no se adapta a tus heridas. Y el niño que creció sin estructura choca con la realidad como vidrio contra concreto. Otros padres hacen lo contrario, descargan sus frustraciones, miedos y vacíos en los hijos, los usan como apoyo emocional, como confidente, como extensión de su ego o como blanco de su enojo. Ahí el niño no solo crece sin estructura, crece cargando pesos que no le tocaban. Aprende a vivir en alerta, a complacer, a callar o a explotar. Ese niño se vuelve adulto ansioso, inseguro o descontrolado. Y luego viene la hipocresía final. Cuando el hijo falla, el padre lo llama flojo, irresponsable o débil, como si no fuera el reflejo exacto del sistema que le construyeron. Un padre que no se corrige a sí mismo no puede formar hijos fuertes, solo puede heredar sus heridas con otro nombre. La biología no falla. Los patrones emocionales se transmiten igual que el color de ojos, pero con consecuencias mucho más destructivas. La mayoría de los adultos que no soportan presión, no saben decidir, se autosabotean o viven huyendo, no nacieron así. Fueron entrenados así en casas donde no hubo estructura emocional, coherencia ni ejemplo real de autocontrol. Y lo más duro, casi ningún padre quiere aceptar esto, porque aceptar que tu hijo es frágil por tu desorden interno es una carga demasiado pesada para el ego. Es más fácil culpar a la escuela, al celular, a las amistades, a la sociedad o al niño mismo, pero la raíz siempre regresa al mismo lugar, al sistema emocional que lo formó. Los hijos no heredan solo apellidos, heredan caos, evasión, miedo, irresponsabilidad y falta de dirección. Y si nadie rompe ese ciclo, se repite generación tras generación. No porque la vida sea cruel, porque los adultos no se hicieron cargo de su propia herida antes de criar. Ese es el hueso de todo. No existen hijos débiles por casualidad. Existen padres que nunca construyeron fortaleza interna, ni en sí mismos, ni en quienes dependían de ellos. Y la factura la paga toda la vida el hijo. El alcohol no es diversión, ni desestrés, ni convivencia. Es una destrucción social para adultos que no saben sostener sus emociones. Es la forma más aceptada de huir de una herida parental sin tener que admitir que están rotos por dentro. Por eso se defiende tanto, por eso se celebra, por eso se convierte en ritual. No se toma por gusto, se toma para no sentir.
La gente no se emborracha porque esté feliz, se emborracha porque no sabe estar en silencio consigo misma, porque cuando baja el ruido externo, aparece la ansiedad, el vacío, la rabia vieja, la tristeza mal enterrada. El alcohol no arregla nada, solo baja temporalmente los frenos del sistema emocional y deja salir todo lo que llevan años reprimiendo. Por eso, después del ambiente, vienen los pleitos, los accidentes, las infidelidades, los golpes, los llantos, los mensajes que destruyen relaciones. No es mala suerte, es la herida hablando sin piedad. Lo verdaderamente enfermo es cómo la sociedad lo romantiza. Llaman pasarla bien a perder el control. Llaman relajarse a intoxicarse. Llaman socializar a dañarse el cerebro. Y lo más grotesco, lo hacen frente a sus hijos o regresan a casa oliendo alcohol creyendo que no pasa nada. Como si los niños no absorbieran cada escena. Como si no aprendieran que escapar de las emociones es normal. Como si no se les quedara grabado que el adulto necesita una sustancia para funcionar. Ahí es donde se destruye a los hijos sin golpes. El niño aprende que el estrés se ahoga, no se regula, que el enojo se evade, no se trabaja, que la tristeza se emborracha, no se procesa. Y cuando crece, repite exactamente lo mismo creyendo que es elección propia, cuando en realidad es programación pura. El alcohol convierte padres ausentes en cuerpos presentes. Están ahí, pero no están. Prometen cosas que no cumplen, reaccionan exagerado. Un día son cariñosos, otro agresivos, otro deprimidos. El hijo nunca sabe qué versión va a llegar a casa. Y ese ambiente impredecible es una fábrica perfecta de ansiedad, inseguridad y autosabotaje. Luego, esos mismos padres se preguntan por qué su hijo es inestable, por qué se junta con malas amistades, por qué toma, por qué no tiene estructura, por qué se destruye. La respuesta está en la botella que normalizaron durante años. Y aún así, se ofenden si alguien lo señala. Prefieren decir, yo tomo pero no soy alcohólico, como si el daño emocional necesitara una etiqueta clínica para existir. No hace falta vivir tirado en la calle para romperle el sistema nervioso a un hijo. Basta con normalizar el escape constante. El alcohol no mata solo hígados, mata seguridad emocional, mata coherencia, mata ejemplo, mata futuro. Pero como da risa, como se sube a historias de redes, como se asocia con amistad y fiesta, nadie quiere aceptar que es una de las herramientas más eficientes de transmisión de heridas parentales. La gente no defiende el alcohol porque sea bueno, lo defiende porque no quiere enfrentar lo que siente cuando está sobria. Y mientras sigan brindando por la vida, seguirán heredando caos a sus hijos, llamándolo diversión y preguntándose después por qué todo se les sale de las manos. No es mala suerte, no es estrés moderno, es una herida emocional borracha criando a otra generación herida. Y eso, aunque duela aceptarlo, es exactamente lo que está pasando. El chisme no es comunicación, es una descarga emocional de personas que no saben procesar su propia vida. Es basura interna buscando salida por la boca. Nadie chismea por información, se chismea por ansiedad, por envidia, por vacío, por necesidad de sentirse por encima de alguien, aunque sea 5 minutos. Es la herida parental, hablando en voz alta, tratando de regularse, humillando a otro. La gente que vive del chisme no observa la realidad, la deforma para poder tolerarla. Toma pedazos de verdad, los retuerce, los exagera y los adorna, porque lo que realmente necesita no es contar algo, sino sentir poder. El chisme da una ilusión barata de control. Yo sé algo de ti, yo te reduzco, yo te explico, yo te juzgo. Es un intento patético de elevarse sin crecer. Por eso casi siempre viene acompañado de sonrisa falsa, tono de secreto y falsa preocupación. No es cuidado, es veneno social. Es una forma cobarde de agresión donde no hay confrontación directa, solo destrucción por detrás. La persona herida no se atreve a mejorar su vida, así que se dedica a ensuciarla de los demás. El chisme existe porque hay inseguridad. Una mente en paz no necesita hablar de terceros. Una vida con propósito no pierde horas desmenuzando errores ajenos. Solo quien se siente pequeño necesita reducir a otros con palabras. Y lo más grave es cómo se hereda. Los niños escuchan a sus padres criticar, burlarse, juzgar, inventar historias, celebrar caídas ajenas. Aprenden que relacionarse es hablar mal de otros. Aprenden que el valor personal se construye comparándose. Aprenden que la intimidad ajena es entretenimiento. Luego crecen haciendo lo mismo y preguntándose por qué viven rodeados de conflictos, traiciones y drama. El chisme destruye confianza, pero sus consumidores nunca lo ven. Siempre creen que los demás son los problemáticos, nunca ellos. No entienden que donde hay chisme no hay seguridad emocional. Nadie se siente a salvo. Todos se cuidan, todos actúan, todos mienten. Es un ambiente enfermo, y aún así lo llaman plática. En realidad es un basurero emocional colectivo. El chisme es la señal más clara de una herida no trabajada. Incapacidad de mirar hacia adentro, necesidad de proyectar hacia afuera, hambre de validación barata, miedo a crecer. Por eso nunca se detiene solo, siempre escala. Empieza como comentario, sigue como rumor, termina como conflicto, ruptura o reputación dañada. Y cuando explota, los chismosos fingen sorpresa, como si no hubieran encendido el fuego. Pero el patrón es claro. Quien chismea hoy de otros, mañana chismeará de ti. No es amistad, no es cercanía, no es confianza. Es gente rota buscando compañía para su caos. Y mientras sigan normalizándolo, seguirán criando hijos inseguros, entornos tóxicos y vidas llenas de drama que ellos mismos fabricaron. El chisme no es inocente. Es una herida hablando basura para no mirarse al espejo.